En esta lección vamos a empezar con nuestro repaso de álgebra lineal. Empezaremos a recordar el vector y también llevaremos a cabo la creación adentro de Unity de la clase para un vector de 2 dimensiones y también de la clase para un vector de 3 dimensiones. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual empezamos nuestro repaso de matemáticas para poder trabajar con física para videojuegos. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de vector. Les recomiendo que aunque ustedes ya dominen estos temas, por favor vean las lecciones porque vamos a estar creando código y ejemplos que van a ejecutarse en Unity. Entonces, para que todos vayan teniendo el código y no se retrasen, por favor vean las lecciones. El vector nosotros lo vamos a ver como si fuera una tupla de n números reales, es decir, una lista ordenada de n elementos y que va a tener n dimensiones. Entonces, si yo tengo un vector, el vector b, este vector va a tener una serie de elementos b0, b1, b2, hasta llegar a bn, donde n es la cantidad de elementos o la cantidad de dimensiones que tiene el vector. Cada uno de estos elementos nosotros le vamos a llamar componentes. Entonces, b sub i, donde i puede ser 0, 1 o el valor que sea hasta n, bueno, va a ser uno de los componentes del vector. Para simplificarnos la vida, muchas veces nosotros nombramos a los componentes con el mismo nombre de la dimensión. Entonces vamos a tener el componente x, el componente y, el componente z. Los vectores realmente son muy útiles para todo lo que es física, graficación y desde luego para la parte de videojuegos. Es un elemento muy importante que nosotros vamos a estar utilizando y que necesitamos tener buen conocimiento de él para llevar a cabo varias cosas. El vector nos va a servir para que nosotros podamos representar cosas como, por ejemplo, fuerzas. Las fuerzas se indican. También nosotros podemos de alguna manera interpretar al vector también como si fuera una posición en particular en el espacio, pero bueno, eso ya lo veremos después. Los vectores como tal van a tener dos características. Van a tener una magnitud y van a tener una dirección. La dirección es hacia dónde apunta el vector. Está apuntando hacia la derecha, al frente, a la izquierda, hacia dónde apunta el vector, esa es la dirección. Y la magnitud es qué tanto se está avanzando, qué tanto avanza el vector en esa dirección. El vector se va a mostrar gráficamente por medio de una flecha. Simplemente nosotros utilizamos una flecha. Esa flecha va a tener determinada dirección. Eso lo indicamos por medio de la punta de la flecha. Y la longitud que tiene esa flecha, bueno, pues va a ser la magnitud del vector. El vector como tal no tiene posición. Su origen puede estar en cualquier lugar. Supongamos que yo voy a aplicar una fuerza. Entonces yo estoy en la posición donde estoy y aplico determinada fuerza. Si yo me muevo 3 pasos a la derecha, puedo aplicar nuevamente una fuerza igual. Ambas fuerzas van a tener el mismo vector. ¿Por qué? Porque van a tener la misma magnitud y la misma dirección sin importar dónde estaba yo al momento de aplicarla. Entonces el vector como tal no va a tener una posición. Pero muchas veces, para facilitarnos la vida, colocamos el origen del vector en el origen de nuestro mundo. Es decir, en el origen de nuestros ejes coordenados. Cuando trabajamos con el vector, cada uno de los componentes nos va a servir para indicar qué tanto se está desplazando en determinado eje en particular. El primer componente nos va a indicar qué tanto se desplaza, es decir, qué tanto nos estamos moviendo en X, el segundo, qué tanto nos estamos moviendo en Y, y el tercero, qué tanto nos estamos moviendo en Z. Por ejemplo, si yo tengo un vector, el vector B, que va a ser igual a 5,2, entonces me indica que estamos teniendo un desplazamiento de 5 en X y un desplazamiento de 2 en Y. Aquí tenemos un ejemplo de un plano cartesiano, bueno, en el cual yo he colocado el eje X y el eje Y. El eje X corre de forma horizontal y el eje Y corre de forma vertical. A partir de este plano cartesiano, bueno, pues se nos va a facilitar llevar a cabo la representación gráfica de los vectores.
Si observamos este ejemplo, vemos que tenemos varios vectores. Tengo, por ejemplo, este vector rojo, que es el vector 6,0. ¿Por qué es el vector 6,0? Porque está recorriendo 6 en X y 0 en Y. Tiene un desplazamiento de 6 en X y 0 desplazamiento en Y. Luego, este vector de acá es el 4,2. ¿Por qué? Porque está teniendo un desplazamiento de 4 en X y de 2 en Y. Podemos tener también desplazamientos con valores negativos. Por ejemplo, este de acá tenemos menos 2,0. A partir de su origen se está desplazando menos 2 unidades en X y 0 en Y. En este caso tenemos 0,4. ¿Por qué? Porque no desplaza nada en X y se desplaza 4 unidades en Y. Y este vector que tenemos es el menos 3, menos 4. Significa que se está desplazando menos 3 unidades en X y menos 4 unidades en Y. Vean que el vector puede estar en cualquier posición. Y como les comentaba anteriormente, muchas veces para simplificarnos la vida, colocamos su origen, el origen del vector donde está arrancando, en el origen de nuestro universo o en el origen de nuestro plano cartesiano. Eso para facilitarnos. Pero realmente el vector menos 3, menos 4 puede estar acá, podría haber estado acá o donde él quisiera. Entonces, bueno, pues eso fue un repaso rápido de los vectores. Con los vectores nosotros podemos llevar a cabo operaciones aritméticas. Pero primero vamos a crear en Unity las clases con las cuales vamos a estar trabajando. Vamos a crear una clase para vector 2D y una clase para vector 3D. Entonces vamos a Unity. Perfecto, ya estamos entonces en Unity. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Estamos en nuestra escena base, pero necesitamos empezar a crear clases. Vamos a crear dos clases, la clase para el vector 2D y la clase para el vector 3D. Yo sé que Unity tiene sus propias clases para representar a los vectores, pero recuerden que vamos a tratar de hacer todo nosotros mismos para ir comprendiendo a fondo el problema. Bueno, entonces en esta lección únicamente vamos a sentar las bases de nuestra clase de vector 2D, nuestra clase de vector 3D, y en las siguientes lecciones vamos a empezar a colocar el código para hacer operaciones aritméticas con ambos vectores. Entonces, por favor, creen un nuevo script al que le van a llamar cvector2. Le estoy colocando una C de clase y también para poderlo distinguir de la clase vector2 de Unity. Y luego creen otro script que se va a llamar cvector3. Entonces, vamos al primero. Vamos a ver el código de vector 2 y según vayamos haciendo cosas en vector 2, también vamos a hacer el equivalente para vector 3. Muy bien, estamos en nuestra clase vector 2. Lo primero que quiero que hagan es que eliminen, aquí les debe de haber aparecido la herencia hacia mono behavior, entonces por favor elimínenla. Tenemos únicamente public class c vector 2, luego creamos lo que van a ser los atributos que representan los componentes. Tenemos el atributo X, que es de tipo flotante, el atributo Y, que es de tipo flotante, y luego estoy creando una constante de tipo flotante llamada epsilon, a la cual estoy dando el valor de 0.001. Epsilon lo vamos a ver después. Este lo vamos a utilizar cuando llevemos a cabo la parte de comparación. Muy bien, ya tenemos nuestros dos componentes y creamos una propiedad para X que tiene su get y también tiene su set. Un poco más abajo creamos una propiedad para Y que tiene también su get y su set. Perfecto, vamos muy bien. Ahora vamos a tener el constructor. De hecho, tenemos dos constructores. Nuestro constructor de default simplemente va a colocar el valor de 0 en X y el valor de 0 en Y. Y luego tenemos una sobrecarga de constructor, la cual nos va a permitir por parámetros dar el valor para X y el valor para Y. Como ven, está haciendo esto muy sencillo, aunque posteriormente vamos a adicionar mucho más cosas. Y luego, para beneficio de nosotros mismos, vamos a hacer un override a toString, de tal manera que cuando utilicemos debug.log en Unity,
pues podamos imprimir de una manera sencilla y limpia la información que tiene nuestro vector. Entonces hago public override string to string y tenemos return string.format. Aquí pongo entre paréntesis tal que vendría a ser el de x, coma, tal que vendría a ser el de y cerramos paréntesis. Así nuestro vector se va a imprimir de una manera bonita cuando hagamos uso de debug.log. Bueno, en este momento vamos a dejar vector 2 acá. Son los elementos básicos y vámonos a nuestra clase vector 3. En nuestra clase vector 3 vamos a hacer algo similar, nada más que en su equivalente para 3 dimensiones. Entonces en este caso los atributos van a ser x, y y z, también epsilon que lo vamos a utilizar para las comparaciones, y tenemos acá la parte de la propiedad para x con su get y set. Más abajo está la propiedad para y, también con su get y set. Y abajo tenemos la propiedad para z con su get y set. Vamos a hacer uso de dos constructores. En nuestro constructor de default estamos colocando 0 en x, 0 en y y 0 en z. Y para nuestro constructor de sobrecarga tenemos que podemos colocar el valor de x, y y z. Entonces estos valores los podemos obtener por medio de los parámetros y los colocamos en cada uno de los componentes. Luego tenemos el override toString. ¿Para qué? Para que cuando hagamos uso de debug.log nos imprima de manera bonita los componentes del vector. Entonces vamos a regresar una cadena que tiene paréntesis, lo que equivale al componente x, lo que equivale al componente y, lo que tenga el componente z, cerramos paréntesis. De esa manera se va a imprimir bien el vector. Muy bien, ya tenemos entonces las bases para nuestras clases vector. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta empezar a hacer operaciones con ellas. A partir de la próxima lección empezamos a ver las operaciones aritméticas más importantes que vamos a tener con los vectores. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.